capítulo 3 de Juan. Vemos cómo Juan escribe, hablando no solamente de él, pero también de lo que es Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Pero hoy vamos a ver algo interesante, Juan capítulo 3, y el título es El Nuevo Nacimiento. El Nuevo Nacimiento, ¿no? Y cuando pensamos Nuevo Nacimiento, quizás pensamos en una persona que va a tener un baby, ¿no? Eso es lo primero que viene a nuestras mentes. Pero vamos a ver qué es lo que significa en la Biblia, bíblicamente, el nuevo nacimiento. Pero me gustaría comenzar con una frase de un maestro de la Biblia que se llama Charles Spurgeon. Y dice así, fíjense lo que dice acerca de este capítulo 3. Dice así, si se nos pidiera que le leyéramos a un hombre moribundo que no conoce el Evangelio, imagínense, probablemente deberíamos elegir este capítulo como el más adecuado para tal ocasión. Y lo que es bueno para los moribundos es bueno para todos, porque eso es lo que somos, y que tan pronto nos vayamos a encontrar en las puertas de la muerte, nadie puede saber. Y sí es cierto, ¿verdad? Nadie tiene garantía de la vida, ¿verdad? Estamos aquí, pero no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Y claro, no queremos estar siempre pensando así, pero creo que debemos al menos saber a dónde vamos. Y vamos a ver en este capítulo acerca del nuevo nacimiento, qué tan importante es. Y vamos a comenzar y vamos a dividir este capítulo en dos. Y el capítulo en la parte número 1, vamos a ver del versículo 1 al 21. Y solamente vamos a observar 15 versículos. Y el primer subtítulo que tenemos aquí es Nicodemo y el nuevo nacimiento. Y vamos a comenzar a leer para poder entender lo que quiere decir este capítulo. ¿Estamos ahí? Capítulo 3, ¿sí? Y vamos a comenzar a leer y dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo? Nicodemo, ¿verdad? Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora aquí entendemos esta historia acerca de un Nicodemo. ¿Y qué dice aquí acerca de Nicodemo? Dice que es un principal entre los judíos. Y cuando decimos principal a veces pensamos como en las escuelas. Es un director, ¿no? No. Bueno, podría ser quizás, pero es un poco diferente. Dice Nicodemo, aquí entendemos que fue uno de los que se impresionaron con las señales de Jesús. Y eso lo observamos en Juan 2:23. Estaba admirado de Jesús. Y Nicodemo dice que él era un miembro del Sanedrín gobernante. Y más adelante vamos a ver qué es el Sanedrín. Y también se dice que Nicodemo era religioso de los fariseos. Era una persona educada. Nicodemo su nombre es en griego. También se dice que cuando dice un principal, se dice que en pocas palabras es un influyente. Y no solamente eso, pero y lo suficientemente serio como para venir de noche con Jesús. O sea que Nicodemo era una persona muy importante en lo que es en el ambiente religioso. Y no solamente eso, pero también se dice que Nicodemo era un hombre rico. Se dice que era uno de los terceros más ricos en ese tiempo. Como nosotros ahora tenemos aquí en la Trump, ¿verdad? Todos conocemos que él es rico. En México hay un tal, no sé, ya se me olvidó. ¿Cómo?
Slim, Carlos Slim, ¿verdad? Dicen que hasta es más rico que Trump, ¿no? Un día le preguntaron a Trump, dicen que Slim es más rico que tú piensas, ¿verdad? No sé lo que dijo, pero a veces vemos esas personas. Pero aquí Nicodemo se dice que era una persona rica, educada, religiosa y tenía influencia en lo que es el ambiente religioso. Y aquí observamos que dice que Nicodemo se acercó a Jesús. ¿Saben cómo? Como un representante de todos los hombres. Y eso lo observamos en Juan 2, 23 al 25. Y en cierto sentido, representaba lo más alto y lo mejor del hombre. Imagínense. Lo más alto y lo mejor del hombre. Ahora, observa que fue algo no regularmente lo que se hacía en ese entonces, reunirse con gente. Se dice que él vino que de noche a Jesús, ¿verdad? Tal vez Nicodemo fue de noche y podemos hacernos la pregunta, ¿por qué de noche? ¿Por qué de noche fue Nicodemo a visitar a Jesús? Unos piensan que a lo mejor porque era tímido, o tal vez quería una entrevista que realmente no hubiera interrupciones. Muchos a veces piensan que a lo mejor no quería que nadie lo vieran, porque él era una persona importante. No se sabe, no hay detalles. Yo lo que puedo pensar, y lo que también observé a través de los comentarios, se dice que Jesús y Nicodemo eran personas muy ocupadas, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando Jesús ves que las multitudes lo seguían y no podía despegarse de ellos? Cuando se subía a las barcas era para que no se acercara tanto la gente, que cuando se iba de una aldea a la otra ya estaba la gente esperándolo, ¿verdad? Quizás puede haber ese sentido de encontrarse de noche con Jesús. A la misma vez como Nicodemo, porque dicen que era una persona muy importante. Y quizás el mejor tiempo era en la noche. Se dice que en aquellos entonces ellos se solían a reunir en las tardes. ¿Por qué? Porque era un tiempo quizás bueno, no solamente en lo que ellos hacían cotidianamente, pero también por el clima, ¿no? Imagínense, mucho calor. Y qué bueno es estar afuera refrescándose en un atardecer platicando. Pero bueno, se dice que vino a Jesús de noche. Eso es lo que podemos observar. Ahora nota aquí que dice, sabemos que has venido de Dios como qué, como maestro. Nota aquí lo que dice Nicodemo. Ahora es difícil saber si Nicodemo hablaba por sí mismo, o por el Sanedrín, o por la opinión popular. No se sabe, pero está hablando pluralmente. Y nota aquí que también dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está, ¿qué? Dios con él. Ahora, claro, él está viendo a Jesús que él hace señales grandes, pero entendemos el sentido en el que Nicodemo dijo esto. Pero ¿saben qué? Observamos que a lo mejor la declaración no era completamente verdadera. ¿Y por qué es lo que digo esto? La Biblia nos dice que los engañadores y falsos profetas algunas veces pueden realizar señales notables, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esas dos serpientes? Que cuando Moisés tiró su vara y se convirtió en ¿qué? En serpientes. ¿Y qué hizo el faraón? Eso es piece of cake, como dicen por aquí, ¿no? ¿Y qué pasó? Que trajo a sus magos y también dice que convirtieron dos serpientes. ¿Pero qué es lo que pasó? La serpiente de Moisés se comió a las otras serpientes, ¿verdad? Ahí vemos la diferencia. Hay cosas así y a veces pensamos que a lo mejor solamente era una declaración para entablar esa conversación. También como nosotros vemos en 2 Tesalonicenses 2:9 y Apocalipsis 13, del 13 al 14, y en sus casas para que ustedes puedan observar. Pero fíjate lo que dice, el que no naciere de nuevo, que dice, no puede ver el reino de Dios. Ahora aquí la respuesta de Jesús a Nicodemo destruye la asunción de que la identidad racial, lo que podemos decir su viejo nacimiento,
les aseguraba un lugar en el reino de Dios. Y aquí estamos viendo, Jesús dejó claro que el primer nacimiento de un hombre no lo asegura en el reino. Solo el nacer de nuevo da esta seguridad. Ahora, es bien importante entender esto. Y aquí observa la palabra naciere de nuevo. La palabra griega antigua traducida como de nuevo, se dice que puede ser traducida como de arriba. Eso es lo que se traduce en la palabra original, de arriba. Es como si dijeras nacer de arriba, ¿verdad? Y este es el sentido en el que se utilizó esta palabra en Juan capítulo 3, versículo 31, y también en Juan 19, 11 y 19, 23. Es bien importante ver estas palabras, cómo las podemos identificar. Cuando nosotros leemos la Biblia en español, podemos ver las mismas palabras, ¿verdad? Pero en la palabra original, que es en el griego, vemos esas palabras y otras que son un poco diferentes, los significados. De cualquier manera, el significado es esencialmente el mismo. Nacer de arriba es nacer de nuevo. Ahora, básicamente esto significa que tener una vida nueva. Un término teológico para esto es lo que se llama la palabra regeneración. No es simplemente una reforma moral o religiosa, sino la llegada de una vida nueva. Para pertenecer al reino celestial, uno debe nacer dentro de él. Y a veces nosotros usamos esa palabra, ¿no? Cuando quizás estamos en un tiempo mal, y ahora tú dices, ya soy una nueva persona, ¿verdad? Ya no soy el mismo de antes, ¿verdad? Y hasta a veces cantas esa canción como nuestro hermano José José. Ya lo pasado, pasado, ¿verdad? No me interesa, ¿verdad? Pero observamos ahí el inicio de esa conversación, del versículo 1 al 3, cuando Nicodemo se acerca a Jesús de noche. Pero ahora vamos a ver el versículo 4, cómo Nicodemo responde con esta pregunta, ¿cómo puede ser esto? Aquí Jesús le está contestando, pero fíjate lo que dice aquí. Versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él estaba pensando en qué? En un nacimiento físico, ¿verdad? Imagínate, y él pensando, pues ya estoy grande, ¿y cómo yo puedo volver a hacer eso? Ahora, nota la pregunta, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Observa que la respuesta de Nicodemo no pudo haber sido por ignorancia, sino por pensar que Jesús se refería a la reformación moral. Aquí observamos que Nicodemo no le entendió a Jesús ni a la verdad sobre el nuevo nacimiento. Y nota también que en su descripción de un nuevo nacimiento, Jesús recordó un tema familiar de las promesas del Antiguo Testamento de un nuevo pacto. Voy a darte muchas citas y voy a bombardearte de unas citas. Si quieres escribirlas y en tu casa lo puedes indagar. Y si no, es solamente para referencias. Acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Deuteronomio 3 del 1 al 6, Jeremías 23 del 1 al 8, Jeremías 31, 31 al 34, Jeremías 32, 37 al 41, Ezequiel 11, 16 al 20, Ezequiel 36, 16 al 28, Ezequiel 37, 11 al 14, y también capítulo 37 del 21 al 28 de Ezequiel. Ahora, estos pasajes hicieron esencialmente tres promesas del nuevo pacto. Todas estas citas encontramos tres promesas. ¿Cuántas promesas? Tres.
que en el Antiguo Testamento encontramos. Y la número 1 es la reunión de Israel. Esa era una promesa. La reunión de Israel. La número 2 era la purificación y transformación espiritual del pueblo de Dios. Y la última, escucha esto, el reinado del Mesías sobre Israel y todo el mundo. Estas 3 promesas se encuentran ahí. Ahora, escucha esto, en el tiempo de Jesús, la enseñanza común entre el pueblo judío, escucha esto, es bien importante, era que los primeros 2 aspectos del nuevo pacto habían sido cumplidos. ¿Cuál eran? La reunión de Israel y la purificación y transformación espiritual del pueblo de Dios. O sea, que ellos ya habían pensado, esto ya se cumplió. Ellos veían a Israel reunido, por lo menos en parte, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en un tiempo, y eso lo vemos en nuestros días también? No sé si se acuerdan, si no me equivoco, en 1948 los judíos se volvieron a reunir, ¿se acuerdan? Ahora, después del exilio en Babilonia, veían fuertes movimientos espirituales como los fariseos, los cuales, escucha esto, creían que cumplían la promesa de transformación espiritual. O sea que esas 2 promesas los judíos dijeron, ya, eso ya está cumplido. Lo único que estaban esperando, escucha esto, era el reinado del Mesías. ¿Y sabes qué? Eso es lo que están esperando. El Mesías. Aún así a nuestros días, los judíos están esperando todavía por el Mesías. Es por eso que la afirmación de Jesús sobre el nuevo nacimiento era tan extraña para Nicodemo. Es por eso que no agarraba la onda, ¿verdad? Él pensaba que el pueblo judío ya lo tenía. Ciertamente no lo estaban buscando, solo buscaban ¿qué? Al triunfante Mesías. Eso es lo único que están esperando. Ahora, es interesante porque cuando nosotros observamos los últimos tiempos, ¿saben lo que está pasando con los judíos hoy? Están esperando al Mesías. Ellos no recibieron a Jesús. Dice su palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es por eso que Nicodemo está como, híjole, ahora sí me sacó de onda Jesús, ¿no? Pero vamos a ver, versículo del 5 al 8, Jesús explica ahora el nuevo nacimiento. Y vamos a entender, y qué tan importante es esto para nosotros entender. Y dice así, respondió Jesús y dijo así, de cierto te digo, que el que no naciere, escucha esto, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos entrar en el reino de Dios? Todos, ¿verdad? Ahora, ¿es importante entender esto? Claro que sí, ¿no? Porque dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar, ¿qué? En el reino de Dios. ¿Qué tan importante es entender esto? Versículo 6 dice, lo que es nacido, ¿qué? De la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Luego escucha lo que dice el versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y eso da un buen ejemplo, ¿no? Cuando tú estás afuera, caminas, no sabes para dónde va el viento. Y quizás tú tratas de ver los árboles. ¿Para dónde está el viento, no? A veces que hasta se chupan el dedo y dicen, ¿para dónde está el viento, no? Eso es como deben de. Pero vemos aquí el ejemplo. Pero nota aquí el versículo 5, cuando dice, de cierto te digo. Y luego dice, os es necesario nacer de nuevo. Ahora aquí Jesús fue enfático al decir que el hombre no necesita reformación, sino que una conversión radical
por el Espíritu de Dios. Como dice, debemos nacer que de agua y del Espíritu. Pero antes de continuar, nota la frase que dice, de cierto te digo. Y tú vas a encontrar esa palabra en otros pasajes. No te está diciendo que hay un desierto, ¿verdad? Cuando era chiquito decía, hay un desierto, 2 desiertos. Pero no, lo que significa, las palabras aquí agregan solemnidad y hacen énfasis en la verdad que viene a continuación. O sea que podemos ver como expresiones modernas. Es como si dijeran hoy en día, te lo digo en verdad. Créeme cuando te digo, te aseguro. Y eso es lo que significan estas palabras. Y es tan importante, ¿no? Créeme, ¿verdad? Cuando ustedes comentan algo a sus amigos y como que lo ven con duda, ¿verdad? Dicen, créeme, ¿verdad? De veras. Eso es lo que puedes decir. Tú puedes usar esto. De cierto te digo, ¿verdad? Que puede ser bíblico. Van a quedar peor, ¿no? Pero observa lo que dice el versículo 5. Y aquí viene lo importante. Dice, el que no naciere de agua. Esa es la frase. Y aquí sabemos por Juan 10 que lo que sea que significara nacer de agua debido a haber sido familiar para Nicodemo del Antiguo Testamento. Ahora, para comprender el significado de agua y espíritu, me gustaría que observemos el libro de los comienzos, que es el libro de Génesis. Hay muchos comentarios acerca de esto de nacer de agua. Y cuando estaba leyendo esto, muchos comentaristas hablan que quizás es el bautismo, ¿verdad? Cuando nosotros nos bautizamos y cuando vamos al mar o nos bautizamos por inmersión y cosas así. Porque está hablando del agua, ¿no? Es algo que... Pero me gustaría observar esto y que realmente me gustó más este comentario y pienso que es el más adecuado. Y cuando nosotros vamos a lo que es el libro de Génesis, ese es el libro de los comienzos, ¿verdad? Se dice que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, escucha esta historia, quizás la has escuchado, a lo mejor no. Se dice que Lucifer, ¿saben quién es Lucifer, verdad? El diablo. Dice que fue arrojado del cielo y arrojado a la tierra, causando cambios cataclísmicos en nuestro planeta. ¿Se acuerdan que él se volvió orgulloso, verdad? Quiso ser más que Dios. ¿Qué pasó con eso? Dios lo arrojó, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se piensa. Ahora, estos cambios, escucha esto, resultaron que en obscuridad, falta de forma y vacío. Génesis 1:2. Por lo tanto, comienza que un relato no de la creación, sino de la recreación, el renacimiento del planeta Tierra. ¿Se acuerdan como decía que en el principio creó Dios qué? Los cielos y la tierra. Y nota que dice, ¿y la tierra qué? Estaba desordenada y vacía. Y te preguntas, ¿acaso Dios hizo algo desordenado? Esa es la pregunta, ¿cómo fue esto? ¿Qué es lo que ocurrió esa desorganización? Y a través de las escrituras podemos pensar que el Lucifer fue arrojado y por eso se hizo esa oscuridad, la falta de forma y ese vacío. Y ahora el versículo 2 de Génesis, por lo tanto, comienza un relato de no de la recreación, sino de la recreación. Pero la pregunta está esta: ¿cómo recreó Dios la tierra? ¿Verdad? Nota que más adelante dice que el Espíritu de Dios se movió sobre la faz, ¿de qué? De las aguas. Ahí está la respuesta. ¿Y a qué se refiere el agua en las Escrituras? La palabra de Dios.
Escucha lo que dice Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. También Efesios 5:26. Fíjate lo que dice. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, y luego dice, por la palabra. Es interesante, ¿no? Ahora, Dios recreó la tierra por el Espíritu, ¿y qué más? Y su palabra. Y viene la pregunta, ¿cómo nos recrea? Pienso que de la misma manera, cuando la palabra de Dios, energizada y fortalecida por el Espíritu de Dios, habla a nuestras vidas oscuras, sin forma y vacías, se produce ¿qué? Un nuevo nacimiento. ¿Una qué? Nueva, una recreación, un nuevo nacimiento. Cuando la palabra y el Espíritu, escucha esto, trabajan en conjunto para atraernos al Padre por medio de su Hijo Cristo Jesús. ¿Saben lo que pasa? Renacemos. Y eso es lo que es. Y hay que darnos y observarnos, darnos cuenta de nosotros mismos. ¿Cómo llegamos a Jesús? ¿A través de qué? De su palabra, ¿verdad? Y del Espíritu Santo. Y ahora nosotros podemos decir, somos unas nuevas criaturas. Nota que en el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, dice ¿qué? Carne es. Sin el nuevo nacimiento del Espíritu, la carne contamina todas las obras de justicia. Sin embargo, todo lo que el hombre guiado por el Espíritu hace puede ser ¿qué? Agradable a Dios. O sea que cuando nosotros nos mantenemos en el Espíritu, vamos a ser agradables a Dios, ¿verdad? Ahora nota que más adelante dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, versículo 7. Una vez más, Nicodemo se maravilló con esta declaración, porque él, como la mayoría de los judíos de su tiempo, escucha esto, creía que ellos ya tenían la transformación interna prometida en el nuevo pacto. O sea que ellos pensaban que ya la tenemos hecha, ¿verdad? Y Jesús quiere que se dé cuenta del hecho de que no la tiene hecha y de que debe nacer de nuevo. Quizás a lo mejor si Jesús hubiera dicho, bueno, pues los gentiles tienen que nacer de nuevo. Quizás a lo mejor hubiera agarrado la no, pues sí, pues ellos, los gentiles, ¿verdad? No nosotros. Pero es por eso que no entendía. Y no debemos también olvidar a quien dijo Jesús esto. Nicodemo era un líder religioso, un fariseo, un hombre educado y un hombre serio en apariencia externa. Él ya había sido transformado en Dios, sin embargo, no lo era. Ahora, es interesante cómo Nicodemo vino. No para desafiar a Jesús, pero ¿sabes qué? Para entender lo que estaba pasando. Y nota aquí cuando dice, el viento sopla de donde quiere. Y aquí la idea de Jesús para Nicodemo era, es como si hubiera dicho él, tú no comprendes todo acerca del viento, pero ¿sabes qué? Ves los efectos, ¿verdad? Tú puedes decir, ¿hay viento? ¿Y cómo puedes decir que hay viento? ¿Cómo puedes darme una evidencia? Porque se mueve, hay una evidencia, hay un efecto, ¿verdad? O el pelo está moviéndose, ¿no? O cosas así. Y eso es lo que trata Jesús de decirle a Nicodemo, está el efecto. Así es justamente con el nuevo nacimiento del Espíritu. Jesús quería que Nicodemo supiera que no tenía que entender todo sobre el nacimiento antes de que lo experimentara. Y eso es importante. Ahora, versículo del 9 al 13, Jesús responde a la pregunta cuando dice, ¿cómo puede hacer esto? Nota en versículo 9, dice, respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondiendo Jesús le dijo,
¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Un cachetadón ahí, ¿verdad? Y otra vez dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en él. Una vez más voy a leer esto porque es importante. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora observa el versículo 9 cuando viene la pregunta, ¿cómo puede hacer esto? Aquí observamos que Nicodemo estaba confundido, ¿verdad? Estaba tan establecido en su pensamiento de que el nuevo nacimiento ya le había sucedido a él y todos los fieles de Israel, que se le dificultaba mucho pensar diferente. Y es por eso que Jesús tuvo que explicarle más. O sea, no podía salir de esa confusión. Observa el versículo 10 cuando dice, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Aquí estamos viendo a Jesús reprendiendo a Nicodemo por no estar consciente de la necesidad y de la promesa de un nuevo nacimiento. Estas fueron claramente expuestas en el Antiguo Testamento. Y aquí observamos que Nicodemo conocía estos pasajes bien. Y saben que en aquellos entonces ellos realmente conocían los pasajes, hasta se los memorizaban. Y aún así creo que en nuestros días, si te das cuenta, los judíos se memorizan todo. O sea, están constantemente en la palabra memorizando eso. Pero creía que habían sido cumplidos en lo que se refería al nuevo nacimiento. Debió haberlo sabido, o sea que ese era su problema. Observa el versículo 2, cuando dice, si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo vas a creer lo que yo te digo en las cosas celestiales, verdad? Y aquí vemos una simple mirada a las cosas terrenales. Como las ilustraciones que Jesús utilizó, incluso un vistazo a su propia vida, debería haber hecho el punto claro para Nicodemo. Si no podía ver que necesitaba esta transformación espiritual, ¿qué más podía decirle Jesús? Y por último, el versículo 13 dice, nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo. ¿Y saben qué? Esto es importante, porque aquí Jesús está dejando claro que puede hablar con autoridad sobre las cosas del cielo, aunque nadie más pueda. Y esto es un pequeño resumen aquí, lo que nosotros tenemos como una base. En las propias palabras de Cristo Jesús, ¿saben de dónde? De la afirmación en el prólogo de que el verbo era que en el principio con Dios. ¿Se acuerdan del primer capítulo? Y dice que se volvió carne para hacer luz de los hombres. Bueno, nota aquí que dice, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo. ¿Verdad? Vemos aquí ese pequeño resumen interesante. Y por último, estos dos versículos, 14 y 15. Vamos a ver acerca de Jesús y la serpiente de bronce. Y fíjate lo que dice aquí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿qué? ¿Sea qué? Levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. No sé si ustedes han visto cuando van las ambulancias o van al doctor al hospital, se dan cuenta que hay una serpiente, ese es el símbolo de los hospitales, es una serpiente que está así, en un palo. De ahí sacaron en lo que es números, y lo vamos a ver, ahorita estamos en el número de números, y vamos a ver ese capítulo. En Números capítulo 21 del 4 al 9 vamos a ver lo que significa. Y es porque, y ahí te vas a dar cuenta, dices, ya entiendo por qué las ambulancias o los hospitales tienen ese símbolo de esa serpiente.
y eso se encuentra en Números capítulo 21. Pero dice aquí, y observamos en este pasaje cuando dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesús aquí hizo una notable declaración, explicando que la serpiente de Números, capítulo 21, del 4 al 9, era una imagen del Mesías y su obra. Esa es una imagen del Mesías y su obra. Ahora, a veces yo me preguntaba, bueno, ¿por qué la serpiente, verdad? Supuestamente las serpientes son con frecuencias utilizadas como que representaciones del mal en la Biblia, ¿verdad? Ya dices, ay, una serpiente, pues nadie quiere usar una serpiente, ¿no? Vemos en los ejemplos Génesis 3 del 1 al 5 y Apocalipsis 12, 9, ¿verdad? Sin embargo, la serpiente de Moisés en Números 21 fue hecha de bronce. Eso fue el material que usaron. ¿Y sabes qué? Lo interesante es que el bronce es un material asociado con el juicio en la Biblia. Porque el bronce es con fuego una imagen del juicio. O sea que cuando tú vas en la Biblia y buscas y ves las cosas que están hechas de bronce, tú te vas a relacionar con ¿qué? El juicio. Se dice que unas partes del tabernáculo tenían bronce, ¿se acuerdan? No sé exactamente ahorita, pero hay unas partes que son hechas de bronce y también creo que de plata. Y cada de esas cosas tienen significados. Y si nosotros detallamos mucho la Biblia, nunca vamos a salir de los libros, ¿verdad? Pero es tan importante indagar. Pero aquí vemos que esta serpiente fue hecha de bronce. Así que una serpiente de bronce sí habla del pecado, pero del pecado juzgado. Escucha esto. La serpiente de bronce habla del pecado juzgado. De la misma manera Jesús, que no conocía pecado, escuchamos que dice que se volvió pecado por nosotros en la cruz. Y nuestro pecado fue juzgado en él, ¿verdad? Una serpiente de bronce es una imagen del pecado juzgado y resuelto. Ahora, voy a dar un pequeño resumen de lo que se relata en Números 21 del 4 al 9. Y ustedes en su casa léanlo, es una historia interesante. Pero se dice que el pueblo fue salvado no por hacer algo, sino por simplemente mirar a la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan que les cayó una enfermedad? Y lo que tenían que hacer es solamente mirar a la serpiente de bronce. Tenían que confiar en que algo tan aparentemente tonto, si lo puedo decir así, como mirar a tal cosa, sería suficiente para salvarlos. ¿Y saben qué? Seguramente algunos murieron porque no consideraron demasiado tonto hacer algo así. Qué triste es, ¿no? Imagínate. Uno está enfermo y dice solamente mira a la serpiente y te vas a salvar, ¿verdad? No, y pum. Tan sencillo, ¿verdad? Pero a veces nosotros estamos de la misma manera. Tratamos de compartir de lo que Dios hizo y la gente no lo acepta. Fíjate lo que dice Isaías 45:22. Dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Podríamos estar dispuestos a hacer cientos de cosas para ganar nuestra salvación, pero Dios nos ordena que confiemos solo en Él y que lo veamos solo a Él. Tan sencillo. Y nota por último el 14, cuando dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Observa esa palabra, levantado. Notemos que aunque Jesús llevó nuestros pecados, nunca se volvió un pecador, ¿verdad? O
Si te dicen, no, pues ahí entonces fue pecador, porque imagínate, fue más pecador porque todos los pecados del mundo. No se volvió un pecador. Incluso volverse pecado por nosotros fue un acto de amor santo y justo. Jesús siguió siendo Dios sin pecado. Y cuando dice la palabra sea levantado, observamos que Jesús, ¿qué pasó en su vida? Fue levantado en una cruz, ¿verdad? Pero también observamos que fue resucitado de los muertos, ¿verdad? Y es algo interesante. La palabra levantado, este es un término usado, escucha esto, es importante, para describir tanto la crucifixión de Jesús, que lo vamos a ver en Juan 12:32, como su ascensión, que lo vamos a ver en el libro de Hechos 2:33. Ambos significados en una perspectiva, su sufrimiento y exaltación, Jesús fue levantado de ambas formas. Es algo que nosotros podemos observar. Y por último, cuando dice no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la idea detrás de vida eterna significa mucho más que una vida larga o que nunca termina, ¿verdad? Cuando nosotros decimos mas tenga vida eterna, tú dices, ay, qué bueno, voy a vivir por mucho tiempo. Ay, eso es lo que esperamos, ¿verdad? Pero sabes que la vida eterna no significa que esta vida continuará por siempre. Más bien, vida eterna también lleva la idea de cierta calidad de vida. Eso es lo que es, una calidad de vida. Y claro, vamos a vivir por siempre, no me malentiendan. Oh, el pastor dijo que no vamos a vivir por largo tiempo, ¿verdad? Ya me van a empezar a acusar. Oh, no. Sí, pero lo importante es la calidad de vida, del tipo de vida de Dios. Es el tipo de vida disfrutando en la eternidad. Podemos tener una larga vida, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo la estás viviendo? ¿Verdad? Y dices, bueno, pues sí, pues hay que pensarlo bien. Y muchos esperamos la vida eterna. Ay, quiero salir de este mundo cruel, ¿verdad? Para cantar ya, adiós mundo cruel, ya nunca te veré, ¿verdad? Y ya quiero pasar a la vida eterna. Pero ¿sabes qué? La vida eterna tú ya la puedes vivir aquí en la tierra. Y es vivir una vida de calidad. Me gustaba un pastor que siempre decía, y siempre en sus predicaciones mencionaba el cristiano de calidad, el padre de calidad, el hijo de calidad, todo era calidad, ¿no? Y a veces digo, bueno, mucha calidad, ¿no? Pero realmente es importante eso. La pregunta es, ¿cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida eterna aquí en la tierra? ¿Con calidad? Y creo que es bueno que pensemos, nosotros podemos vivir ya, disfrutar la vida aquí en la tierra, ¿verdad? Con calidad, ¿verdad? De decir, Dios está conmigo, hay pruebas, aún Santiago nos dice, recibimos las pruebas con gozo, pero yo quiero vivir mi vida de calidad, ¿verdad? Y calidad no quiere decir que voy a tener dinero y tantas cosas, eso no es calidad. Es nuestra vida en Jesús, nuestra relación con Él. Y lo que Dios va a hacer en nosotros hoy en día, ¿verdad? Y lo que claro esperamos más adelante, ¿verdad? Cuando nosotros partamos de este mundo. Y la pregunta es, ¿cómo lo vas a vivir? Ya, tenemos que vivir una vida de calidad. Debemos de dejar ya todo lo viejo. Ya lo pasado ya pasó. Ahora nosotros debemos de ser hombres y mujeres de Dios, que podamos decir, yo tengo vida eterna. Y más que eso, una vida de ¿qué? De calidad, ¿verdad? Que la gente te pueda ver y decir, ¿hay algo totalmente diferente que yo puedo percibir en ti que yo quiero?
¿Alguien te ha dicho eso? Cuando alguien te diga eso, entonces tú dices, gracias a Dios porque estoy siendo un buen embajador, ¿verdad? Pero a veces dices, ay, ¿y tú eres cristiano? Pero nosotros, regresando a esto, dice, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Y lo que nosotros queremos es tener que vida eterna, ¿verdad? Queremos vivir en ejemplo y vivir hombres y mujeres de calidad. Amén. Vamos a dejarlo ahorita aquí. Quería terminar el capítulo, pero es tantas cosas. Y queremos hacerlo diligentemente, ¿verdad? No hay prisa. Tenemos vida eterna, ¿verdad? Hay más tiempo que vida, dicen por ahí, ¿no? Pero bueno, vamos, lo que queremos hacer es entender poco a poco estas historias tan interesantes de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hay tantas cosas que necesitamos aprender de ti, Señor. Y vemos aquí a Nicodemo, él sabía, él tenía sabiduría bastante. Él era representante, Señor. La gente lo apreciaba, líder, Señor, una persona que realmente podíamos observar en aquellos entonces que era un representante, Señor, de los hombres. Y aún así observamos que no podía entender ese nuevo nacimiento, Señor. Pero algo interesante de Nicodemo que podemos ver es que él necesitaba un cambio. A través de esa pregunta, ¿cómo puedo nacer? ¿Cómo se puede hacer eso? Eso significaba para nosotros un cambio. Él nunca dijo, eso no es necesario, cosas así. Y quizás más adentrándonos a su vida, y aún así pensando, él estaba buscando esa transformación, ese nuevo nacimiento en su vida. Y creo que lo que quería entender es cómo hacerlo exactamente, Señor. Padre, nosotros estamos aquí ahora, Señor, aprendiendo también de tu palabra y cómo tú contestaste a cada pregunta, Señor. Y Padre, entendemos que ese nuevo nacimiento es a través de tu palabra, del Espíritu, Señor, a través de Cristo Jesús, Padre. Y Padre, ayúdanos a nosotros, Padre, a continuar, Señor, en nuestra vida, ser hombres y mujeres cristianos de calidad, Señor. Y Padre, también de la misma manera, Señor, poder alcanzar a otras personas que no te conocen, Señor, y que necesitan ese nuevo nacimiento, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por este tiempo. En Cristo Jesús, y todos decimos amén.